Buenas noches, estamos en un nuevo capítulo de Mundos Paralelos, el capítulo número 23, Periodismo Filosófico y Cosmovisión. Hoy juntos con Arturo Avellaneda y con el profesor Javier Sosa Casaíño de Agronomía de la UBA y de la Red RAPAL, Red de Acción Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina. Buenas tardes y gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, la razón de nuestra invitación de hoy en realidad era para hablar un poco de este nuevo trigo transgénico que se acaba de aprobar acá en la Argentina. Estamos un poco preocupados y un poco nos preguntamos también cuáles van a ser sus consecuencias, tanto a nivel local como a nivel regional, como a nivel mundial. Así que ese es un poco el tema que queríamos abordar hoy. Bien, está bueno, como vos decías, preocuparnos y ocuparnos. Este trigo transgénico es uno más, lamentablemente, de los transgénicos que van apareciendo en Argentina, pero quizás es el que más nos está impresionando porque tiene que ver con el trigo, que es un alimento cotidiano en cada uno de nosotros. Dudo que alguna de las personas que nos esté escuchando no haya ingerido trigo este día, ¿no? Claro, Pan, galletitas, fideos. Los transgénicos venían estudiando en Argentina de principios de los años 90, en el año 96 se aprueba y se permite el uso del primer transgénico, que es la soja transgénica, y de ahí tuvimos maíz transgénicos, papas transgénicas. ¿Qué miradas a lo mejor podemos tomar? Muchas preocupaciones, como vos decías, desde múltiples aristas, ¿no? Desde las cuestiones ambientales, bueno, qué pasa cuando aparecen estos trigos, se extiende el cultivo, se pierde diversidad biológica, se usan plaguicidas, cuestiones económicas que tienen que ver con el encarecimiento de los sistemas de producción, cuestiones alimentarias que tienen que ver con la calidad de los alimentos que estamos ingiriendo, cuestiones éticas, ¿no? Si es bueno, tenemos permiso los seres humanos para jugar a ser dioses y meternos en el ADN, en la información genética, ¿no? Para que nos podamos entender de las plantas. Digo, muchas miradas para tener en cuenta y preocuparnos y ocuparnos sobre este tema, ¿no? Incluso uno podría pensar comerciales, dado que muchos países del mundo no quieren comprar este trigo transgénico, obviamente en precaución al impacto ambiental que puede tener y al impacto alimentario y en nuestra salud que puede tener. Lo que un poco asombra, ¿no? Es que justo se llegó en este país y en esta región, ¿no? A producirlo. Eso es una cosa que también nos llama un poco la atención acá con Arturo. Estamos hablando hoy, ¿no? ¿Por qué justamente acá, no? Sí, pareció como que existía la intención de no probarlo en otras plazas más centrales. Parece como un experimento de periferia. No sé qué opinás, Javier. Bueno, yo veo, obviamente, junto con Ucrania, Rusia, Argentina, es uno de los países más importantes en cuanto a la producción histórica de trigo. Si bien el trigo tiene su origen en Palestina y no aquí en América, Argentina desde siempre fue un gran productor de trigo, sobre todo antes de este gran desarrollo de la soja, ¿no? Pero desde hace mucho tiempo Argentina venía investigando este trigo, incluso había pasado ya algunos de los controles, pero siempre estaba esta mirada, fíjense, más comercial que de cuidado de la salud de nuestro país, ¿no? Digo, a ver, siempre estaba esta mirada, van a permitir la exportación o no, ¿no? Digamos, esta cuestión de poner ante todo, que es típico de Argentina, y está pasando en este momento justamente cuando se está desarrollando hasta hoy, ¿no? La reunión del convenio de Rotterdam sobre sustancias tóxicas. Argentina siempre antepone la mirada comercial a la salud ecosistémica, ¿no? Y en este caso, bueno, la mirada es, tratemos de generar algo muy común que nos pasa siempre, ¿no? Una tecnología, no es la única, digo, tecnología, las semillas capaces de resistir al cambio climático, capaces de resistir un herbicida. ¿Qué tal si en esta resistencia a la sequía se puede extender la
la superficie bajo cultivo. Esto es lo que va a pasar y esto es una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La soja transgénica, recordemos, implicó que la agricultura, esto que se llama pampeanización, la agricultura se extendiera a Santiago del Estero, Chaco, Salta, Jujuy, Misiones, se hizo soja hasta en el Alto Valle del Río Negro. Bueno, ¿qué va a pasar con este cultivo de trigo? Se va a extender a zonas semiáridas, San Juan, San Luis, La Pampa, la meseta patagónica. ¿Qué impacto ambiental y social va a tener esto? Son cuestiones que hay que, cuando investigas esta situación es llamada analogía, ¿no? Lo que pasa en un lugar, en un proceso, tratar de extenderlo a otros. Y eso es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, nosotros ya, como decías vos recién, tenemos ya una mochila, digamos, cargada de transgénicos, ¿no? Y de cultivos según determinado, digamos, patrones, ¿no? De uso de paquete tecnológico también. Este vendría a ser uno más, digamos, sobre ya el ecosistema que tenemos, por ejemplo, ¿no? Claro, uno más, pero fíjate, como decíamos antes, ¿no? Arturo recordará seguramente cuando empezamos a discutir los transgénicos, me tocó, siempre lo recuerdo, ¿no? Una primera reunión en el año 95, fíjate, ya 37 años, con miembros de la sociedad rural, me acuerdo, en la sociedad rural, ¿no? Con miembros de sociedad rural, de CREA, con INAGRO, ¿no? Que son entidades agropecuarias, con una diputada verde que vino. Y como que siempre los productores estuvieron favorables a este desarrollo, o sus entidades, ¿no? También los gobiernos, digo, los sucesivos gobiernos, digo, de Menem, de la Rúa, los Kirchner, Macri, ¿no? Con más o menos matices, siempre fueron favorables al desarrollo de los transgénicos. Digo, acá estamos viendo, yo hacía esta analogía, ¿no? La soja, cuando empezamos a discutirla a mediados de los años 90, parecía algo como alejado, ¿no? Un cultivo que no se conocía. Hoy hay soja en todos lados, digo, ¿no? En los dulces, en los aceites, en los fideos. El trigo es nuestro cultivo, ¿no? Digo, uno piensa en Argentina y piensa en trigo. Y pensamos en el trigo y pensamos en el pan. Por esta idea de que no es un cultivo más. Y la otra, creo que todos estamos un poco más prevenidos, ¿no? Digo, tenemos más información. Hace 26, 27 años el tema de los transgénicos nos arrasó porque no estábamos preparados, no era un tema que a lo mejor nos importara. Hoy creo que es un tema que hay mucho más debate, hay más jurisprudencia, tenemos antecedentes. Digo, tenemos un andamiaje más fuerte. Lo que pasa es, bueno, que sigue permeando en los sucesivos gobiernos esta idea de más tecnología, más producción, más exportaciones, más divisas, como si esto fuera sinónimo de desarrollo, de mejor calidad de vida, ¿no? Cuando sabemos que es al revés, ¿no? Y acá yo sumo dos cosas para pensar juntos, ¿no? La primera es que, bueno, este trigo es tolerante a la sequía y se está intentando justamente ser tolerante a la sequía cuando tenemos este gran efecto del cambio climático. La agricultura contribuye con 1/3 de los gases de efecto invernadero, ¿no? El 30% es nitrógeno que va de los fertilizantes a es dióxido de carbono del laboreo de los suelos. Digo, fíjate acá, en vez de repensar la agricultura y reducir el efecto en el cambio climático, estamos pensando, bueno, hagamos lo mismo, pero generemos variedades adaptadas al cambio climático, ¿no? Que semilla más cara para los productores, y como se sabe, y este año ya tenemos evidencias fuertes, no lo digo yo, lo dicen notas y escritos en la Facultad de Agronomía, que este trigo rindió menos, ¿no? Con lo cual también una alarma para los productores, ¿no? Te quería preguntar, Javier, una cosita suelta. ¿Cómo rota este sistema con un herbicida más potente? Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, atrás de un corral que funciona un tambo, viene un trigo que sale buenísimo, con una capacidad nutricional preciosa, pero esto no rota. Si usa un herbicida no podés rotar una pastura con este trigo. ¿Te hace más dependiente de... Obviamente se hace, digamos, más dificultoso, ¿no? Estamos hablando del glufosinato de amonio, un herbicida
categorizado por la Unión Europea, digamos, esto también está bueno decirlo, no está categorizado por cualquiera, sino por la Unión Europea como un perturbador en la reproducción. Sabemos que muchos de estos plaguicidas quedan rastros en los suelos, en los sedimentos. ¿Qué ponemos después de este trigo? ¿Qué va a pasar también, ¿no? Con el trigo, bueno, con el glufosinato, que va a ser usado en suelos más frágiles, más sueltos, que puede lixiviar y alcanzar las napas de agua? Digo, temas que tenemos que estar preocupados y ocupados justamente porque hace a la salud socioambiental. Por eso decíamos al principio, ¿no? Ver, primero la gran crítica, estamos diciendo un trigo que va a ser tolerante a la sequía, un trigo tolerante a un herbicida, cómo esto se junta con lo que vos contabas, con qué rotamos, con qué otras pasturas, con qué otros cultivos, qué pasa con este glufosinato una vez que alcance las napas de agua, va a aparecer en las aguas de bebida. Digo, estas son cuestiones que también tenemos que analizar desde una mirada sistémica, pensar en los sistemas productivos dentro de sistemas más grandes que tienen que ver con el ambiente, con las poblaciones que están cercanas, y pensar esta cuestión de mediano y largo plazo, ¿no? A veces nosotros pensamos nada más que un año, una cosecha, cuando los sedimentos pueden quedar mucho tiempo. Y otra cosa que pensábamos también con Arturo, que no es casualidad que justo empieza a aparecer ahora este proyecto cuando los mercados del trigo, por ejemplo, con todo lo que está pasando en Ucrania, que nosotros siempre pensamos que en realidad no es una, digamos, el problema no es la guerra, sino que la guerra es el resultado de ciertos procesos sistémicos de colapso también que estamos viendo. No, no es casualidad que esto también venga ahora, justo aparezca ahora cuando ya estamos un poco, ¿no? Sí, se acopla a esto. Yo les contaba recién que este trigo hace muchos años está. O sea, los transgénicos tienen 3 tipos de aprobación que pasar, ¿no? La primera es una aprobación de la CONAVIA, que tiene que ver con los ensayos de laboratorio, donde obviamente se trata de ver ahí la eficacia. Después vienen los ensayos de campo, donde se intenta ver no solamente la eficacia, sino bueno, la capacidad de contaminar que tienen a nivel de otros cultivos. Y después viene dado, fíjate, un permiso que lo da la Cancillería, que tiene que ver con la posibilidad de que este producto pueda ser comercializado a nivel mundial. Este era, digamos, el último autorización que le faltaba a Argentina, ¿no? Porque Argentina estaba pensando si Brasil compraba, si Europa compraba, ¿no? Digo, esto hay que tenerlo claro. Ahora se suma a lo que ustedes están diciendo, ¿no? Desde febrero de este año, pero ya pensando que veníamos de otros años atrás, también uno analiza cuestiones geopolíticas desde el año 2013, ¿no? Se está viendo los avatares entre Ucrania y Rusia que devienen en esta guerra. Bueno, nada es casual, ¿no? Digo, muchas de estas situaciones son políticas y tienen que ver muchas veces con esta mirada, ¿no? Digamos, geopolítica en torno a la agricultura. Sí, y bueno, por ejemplo, para Argentina también respecto a otra forma de extractivismo, ¿no? Seguramente la minería, seguramente los hidrocarburos. Y eso un poco ya se venía entendiendo porque es un modelo parecido a lo que en realidad tiene Ucrania y tiene Argentina a nivel de producción y de extracción. Y eso, por eso, yo siempre digo cuando hablo con no sé, con compañeros que están en luchas ambientales que parecen ultra locales, en realidad hoy día todo lo que está en la asistencia socioambiental tiene un impacto global que ni tienen la idea de que están teniendo esa importancia. Eso creo que es una cosa que nosotros remarcamos siempre, que es importante entenderlo, creo, ¿no? No, claro, vos fíjate además que una gran cantidad de los fertilizantes, tanto nitrogenados como los fertilizantes fosfatados, vienen de Rusia o de Ucrania. La agricultura se ha hecho muy dependiente de estos fertilizantes. Fíjate que Argentina el año pasado bate los récords de los fertilizantes en base a nitrógeno, la urea que viene del petróleo. Y de vuelta, ahí pensamos las condiciones geopolíticas, ¿no? Digo, Argentina está dependiendo hoy para la agricultura del aporte, fíjate, de una gran cantidad de fertilizantes que no estamos produciendo, ¿no? Y esto obviamente no solamente implica una salida fuerte de fondos, de dinero, sino también esta dependencia, ¿no? Digo, mientras
yo era estudiante, casi no se usaban fertilizantes en el trigo, ¿no? Estamos hablando de unos 40 años atrás. ¿Por qué? Porque los productores hacían rotaciones de cultivos, hacían rotaciones agrícolas ganaderas, con lo cual no se usaban, esto créanme es así, no se usaban fertilizantes en el trigo, no se usaban, o muy poquitos, fungicidas en el trigo, sí se usaban herbicidas y muchísimo el 2,4-D, y hoy tenés una gran dependencia de fungicidas, insecticidas, herbicidas, justamente porque, bueno, los ciclos naturales, el de la materia orgánica, los ciclos y las relaciones entre los insectos benéficos y perjudiciales se han alterado. Muchas veces los monocultivos han llevado a que se desarrolle una gran cantidad de hongos que pueden desarrollarse fácilmente. Digo, este paquete tecnológico es inherente justamente a este modo de producción, ¿no? Una preguntita suelta. ¿Se pudo medir el poder nutritivo del nuevo grano transgénico de trigo? ¿Compite con un suelo nuevo? Yo no tengo información, Arturo. No sé si alguien lo hizo, ¿eh? Yo no tengo realmente información. Sí, lo último que me llegó, digamos, y esto es una nota que está en la Facultad de Agronomía, en la página web, los ensayos, mejor dicho, los ensayos, las medidas de producción de este trigo fueron a veces hasta 200, 400, 500 kilos menos por hectárea que los trigos tradicionales que se venían haciendo. Pero a nivel nutricional no tengo información que alguien lo haya hecho. Ok, yo tampoco vi ningún cultivar, no hablé con ningún productor todavía, no conozco prácticamente nada. Lo que sí apostaría es que repite en aves y en peces el impacto que tienen todos los transgénicos, ¿no? Que ya Tal cual. No, que eso es otra. Yo no conocía a ninguno, sí hace exactamente 2 semanas estuve en Junín, muy cerquita ahí de Junín, perdón, en Baigorrita, con productores y productoras de trigo agroecológico, y quiero también llevar esto, ¿no? En esta charla, decir que hay productores que hoy están haciendo trigo sin usar ningún plaguicida, obteniendo rendimientos de 2.000 a 3.000 kilos, o sea, estamos hablando de rendimientos muy similares a los trigos convencionales, rotando haciendo agricultura con ganadería, rotando con ovejas, por ejemplo, y con pasturas polifíticas y poniendo ahí de todo, ¿no? Desde pasto billo, alfalfa, tréboles, hasta chicoria y rúcula para las ovejas, y trigos muy sanos, donde no usan herbicidas, donde no usan insecticidas, donde no usan fungicidas, y estuvimos ahí sacando cuentas, y vamos a seguir sacando cuentas con los productores, y están produciendo a 1/4 de un costo de producción respecto a los trigos convencionales, ¿no? Esto también es bueno charlarlo, es decir, se puede hacer trigo de otra manera, con rindes similares a los convencionales y con un costo de producción realmente más bajo. Ahora sí, lo que sería problemático es la coexistencia de los dos modelos, ¿no? Bien, esa es una gran discusión que venimos teniendo hace mucho, desde mi mirada, que quizás es muy particular. No es posible la convivencia, ¿no? No es posible la convivencia, cuento por varias cosas. Bueno, lo que decíamos recién, el uso de herbicidas que pueden viajar por el aire, el agua, contaminando los trigos agroecológicos. Sabemos, y esto me tocó a mí en la presentación que se hizo sobre el trigo transgénico, este gran colectivo de no al trigo transgénico, estuve investigando la posibilidad de que el polen del cultivo de trigo viaje, y hay muchos casos donde esto se comprueba. Para ser claro, el trigo es una planta que se autofecunda, ¿no? O sea, al igual que la soja, diferente del maíz, donde el polen viaja por el aire. Entonces se dice siempre que el trigo, al autofecundarse, no hay posibilidad de que el polen viaje de una planta a otra, ¿no? Y hay muchas investigaciones, y esto me tocó investigar, recorrer ahí por la bibliografía, muchas investigaciones donde dan cuenta que el polen del trigo puede pasar de una plantación a otra, ¿no? Con lo cual acá también, ¿no? El polen del trigo transgénico podría ir a otros lugares. Entonces, no hay una convivencia pacífica por las contaminaciones que se pueden dar entre uno y otro. Además de esto, decíamos recién, ¿no? En muchos casos los hongos que pueden viajar, la roya del trigo, por ejemplo, de plantaciones convencionales agroecológicas, ¿no? Donde sea menos esta enfermedad, justamente porque las plantas están sanas, ¿no? Entonces,
una planta sana que vive en un suelo sano, obviamente se enferma mucho menos. Claro. Y con respecto, por ejemplo, a la, no sé, a la parte de la educación, ¿no? De lo que, cuál es la línea que mayormente se está dando dentro de la Facultad de Agronomía en la UBA respecto a este trigo y también un poco a lo que viene viendo pasando con los transgénicos. ¿Cuál es? ¿Hay una línea más fuerte, otra? Bueno, la facultad siempre ha tenido una línea muy productivista, ¿no? Digo, histórica. Por suerte, yo diría, en los últimos, a lo mejor, 20 años, aparecieron más miradas críticas. En este momento en la facultad existen 2 materias por ahora electivas relacionadas con la agroecología. Aparecen más discusiones. Bueno, yo históricamente desde hace 30 años venimos, ¿no? Realizando seminarios, charlas, para generar, ¿no? Justamente diálogos, discusiones que tengan que ver justamente con los cultivos transgénicos y el efecto de los plaguicidas, ¿no? Aún es cierto, y esto lo vemos con nuestros alumnos que llegan a 5º año a la materia de agroecología, hay una mirada, a lo mejor, repito, que se va enriqueciendo con el tiempo, pero una mirada que tiene que ver con uno podría pensar más productivista y en favor de las tecnologías puntuales respecto a lo mejor de las tecnologías de procesos. También en agronomía hay una carrera, una licenciatura en ciencias ambientales, ¿no? Y una tecnicatura en producción vegetal orgánica, con lo cual también los alumnos son más críticos y reclaman más, ¿no? Una mirada un poquito más, como decíamos antes, ¿no? Holística, abarcativa, sistémica, que tiene que ver con la crítica a cualquier tipo de tecnología que a lo mejor la consideremos muy simplista, ¿no? Bien. Te quería preguntar respecto a la RAPAL, ¿no? A la Red de Acción en Plaguicida. ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es su trayecto también? ¿Y cuáles son sus horizontes en este momento? Bueno, yo te cuento, la Red de Acción en Plaguicida es una red que está funcionando en América Latina desde el año 86. Y a nivel internacional, Pesticide Action Network está aproximadamente también desde ahí, principio de los años 90. Yo empecé a trabajar en plaguicidas y después en la red, investigando el efecto socioambiental desde el punto de vista más cualitativo. Yo soy docente en sociología rural, soy agrónomo, y bueno, en distintas regiones de Argentina, del área hortícola, las producciones en Misiones, en Catamarca, me interesa justamente trabajar en ambas fases, ¿no? Desde la investigación, la comunicación en, bueno, qué pasa con los plaguicidas a nivel socioambiental, y tratar también de trabajar a nivel de generar propuestas agroecológicas. Y en esta trayectoria, bueno, hemos trabajado mucho acá en el Instituto Hortícola de Buenos Aires, viendo qué plaguicidas se usan, el efecto socioambiental. Trabajamos en la red generando información, tratando de hacer denuncias, tratando de hacer propuestas, por ejemplo, no sé, desde ordenanzas, leyes, y sobre todo trabajando con productores y productoras para hacer una transición en los agroecosistemas hacia, obviamente, la agroecología. Quizás querías hacer una pregunta vos sobre el tema de la energía. Sí, estábamos especulando, nada más una idea, a ver si se te ocurre, a ver quién podría medirlo, porque escuché por ahí que más de un productor, ante la crisis de falta de combustible, sobre todo gasoil acá en Argentina, en el norte, alardeaba con que se podía hacer biodiesel y alimentar la maquinaria agrícola entonces también con el suelo. Y yo me preguntaba cuál sería entonces el porcentaje de una superficie dada si hubiera que alimentar la maquinaria. No, ahí Arturo, fíjate, y esto lo hemos charlado hace muchos años también, es totalmente ineficiente la producción de biodiesel, ¿no? Porque vos gastás más calorías en producir el biodiesel que el biodiesel va a aportar al sistema. No sé, para ser claro, ¿no? Correcto. Yo lo te explicaba acá, para tener el término sencillo, en una charla que estábamos dando con productores, es como que vos vas a un lugar y te van a pagar 100 pesos, pero vos te gastaste 200 de viaje, ¿no? Digo, acá es similar, o sea, si uno suma todas las calorías, la energía que vas a tener ahí en fertilizantes, en químicos, en combustibles para producir soja o maíz, para después transformarlo en etanol o en biodiesel, la energía que obtenés es menor a toda la que usaste.
Y la otra, siempre lo decimos acá, ¿no? La competencia justamente de estas producciones con los alimentos, ¿no? Digo, podríamos sí generar cantidades de energía, pero estaríamos quitando alimentos a los seres humanos, ¿no? En el caso del trigo, en el caso del maíz. Sí, sí, no, no es un chiste, podría ser no solo antieconómico, sino también trágico, ¿no? No, por esto lo decías vos, obviamente, ¿no? Trágico. Acá la elección no solamente es económica, sino en torno a la soberanía alimentaria, que también tiene que pesar cuando un país decide su política, ¿no? No tener una mirada económica absolutamente de todo, aunque la economía es transversal a cada una de nuestras decisiones, ver acá cuestiones éticas en torno a la necesidad de que se produzcan alimentos, ¿no? Sí, sin tener en cuenta que la crisis de abastecimiento de alimentos está cada vez más grande, como no sé, yo estaba leyendo Exacto. noticias de Europa que son de Inglaterra, son alarmantes en realidad, se están quedando cortos. Así que Claro. o sea, estamos en un momento, ¿no?, que para mí me parece muy importante que la política que se hagan con respecto a la producción de alimentos sean políticas adecuadas, no solamente a las especulaciones económicas, sino también al abastecimiento en sí. Tal cual, ¿No? claro. Bueno, esta mirada, pero es interesante plantearla, ¿no? Digo, hoy hablamos lo geopolítico, lo socioambiental, la mirada de largo plazo, el cambio climático. Digo, tenemos que repensar cada una de nuestras acciones. Esto que planteaba Arturo de los bio-necro-combustibles, agrocombustibles, una discusión que se dio mucho hace unos 15 años atrás Sí, y sí. que obviamente, lamentablemente tenemos que seguirla, pero desde el punto de vista, a lo mejor incluir acá el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que producir comida, ¿no? Para un mundo hambriento, no alcanza a conseguir produciendo soja, acá tenemos que producir comida y tenemos que hacer esta comida obviamente accesible a las personas, ¿no? Y ahí por eso es una mirada no solamente tecnológica, sino política. ¿Cómo hacemos que realmente logremos esa consecución, ¿no?, de la soberanía alimentaria? Sí, inclusive de salud, ¿no? Pública, yo diría. También, obviamente, sí, está Desde varios claro. puntos de El tema de la vista, no salud solamente socioambiental, nutricional, digo también cómo impacta en mi vida. exacto. No, el tema de la salud socioambiental es el eje, ¿no? La salud que corresponde no solamente con los seres humanos, sino con todos los seres vivos, Sí. con el ambiente en general, del cual, bueno, en el cual estamos insertos, ¿no? Bueno, vamos un poco redondeando. Yo quería hacer alguna pregunta, no sé si la última, pero alguna de las Dale, últimas, que dale. acá nos avisa que tenemos 10 minutos, así que tema de agroecología. Nosotros hablando justamente del abastecimiento, ¿es viable realmente pensar una producción agroecológica a nivel de autoabastecimiento, por ejemplo, del país, en Argentina? ¿O es una Sí, idea que todavía no se puede? es un desafío, obviamente, es un gran desafío. Primero, siempre aclaramos que esta agricultura que estamos haciendo no permite la alimentación del mundo, ¿no? Hoy en el mundo hay 1.000 millones de personas que sufren hambre con esta agricultura. En Argentina, usando 500 millones de litros de plaguicidas y casi 5 millones de toneladas de fertilizante, tenemos 40% de las personas con la línea de pobreza, bajo la línea de pobreza, ¿no? Con lo cual estamos diciendo, esta agricultura no está alimentando al mundo, pese a los subsidios, pese al gran efecto ambiental. De la agroecología, lo que te contaba recién, ¿es posible producir trigo sin plaguicidas? Sí. ¿Es posible producir hortalizas de manera agroecológica? Sí. Digo, hoy podemos producir de manera agroecológica todo lo que queramos. ¿La transición va a ser fácil? No, obviamente los agroecosistemas son muy dependientes de químicos, tenemos que empezar una transición efectiva, planificada, a nivel de los productores, a nivel del Estado, pero fundamentalmente a nivel de los productores. Yo confío mucho, ¿no?, en la iniciativa de los productores, que también en algún momento van a ir haciendo cracks para darse cuenta que este sistema, además de injusto, además de contaminante, a la gran mayoría lo está dejando afuera, ¿no? Esto está claro, digo, y esto lo dicen los censos, ¿no? Las unidades económicas cada vez son más grandes, con lo cual son más grandes la cantidad de productores que quedan afuera. Entre el año, esto lo dicen los censos, no lo digo yo, entre el año 88 y el 2002 desaparecen 150.000 productores, y entre el 2002 y el 2018 desaparecen casi 140.000. Estamos hablando casi 290.000 productores que desaparecen en Argentina en 30 años.
muchos se pensaron dentro del modelo, y el modelo los expulsó. Entonces, ¿es posible la agroecología? Sí, yo creo que es posible, es viable económicamente, es sustentable. Hay que ver cómo, y otra vez lo charlábamos con productores justamente en la clase en la facultad. Tenemos cuellos de botella, hay muchas veces que investigar algunos puntos, cómo hacemos la mejor nutrición de los suelos, la inclusión de diversidad, cómo se trabaja a nivel también de las políticas públicas, cómo vamos resolviendo el tema de la tierra. No puede haber agroecología si no hay un vínculo legal con la tierra fuerte, cómo vamos resolviendo los problemas de comercialización, de industrialización, pero hoy la realidad nos muestra que es posible hacer agricultura en muchos espacios en nuestro país y en el mundo. Bien. Bueno, yo una pregunta más, no sé si Arturo querés preguntar algo más. Una pregunta que me surge siempre es el tema del agua, ¿no? Porque tenemos que este recurso del agua está cada vez más complicado por lo que podemos mirar, ¿no? Hay sequía por todos lados. Yo, no sé, viví en la Patagonia unos años y nosotros le fuimos avisando a lo del gobierno de Neuquén, sobre todo, que si siguen haciendo fracking se quedaban sin agua, y hoy un poco es lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Cómo es hoy digamos, ese No, recurso? ¿Cómo vos está? lo decís muy claro, ¿no? El tema del agua hoy es un nudo para pensar. Muchas veces nosotros referíamos, y seguimos refiriendo, perdón, las reformas agrarias en torno a la tierra, y hoy tenemos que hablar del agua, ¿no? Digo, a ver, primero llueve menos, y esto lo vemos en nuestra zona, acá donde estamos viviendo, en la región de Buenos Aires, nos está lloviendo hace casi 3, 4 semanas, las huertas las tenemos que regar todas las semanas. La segunda es menos nieve, menos deshielo, y esto lo vemos en los trabajos que estamos haciendo en Catamarca, ¿no? Menos agua, sobre todo en las zonas semiáridas. Y la segunda, la gran competencia por el agua, ¿no? En algunas provincias, hablo de Catamarca, claramente en la minería, ¿no? En Fiambalá, donde tenemos un proyecto ahí, una ONG donde colaboro y trabajo, que es Bienaventurados los Pobres, la competencia entre la minería del litio y los productores vitivinícolas. La contaminación del agua por los plaguicidas, la contaminación del agua por la minería. En otros casos, la puja por el agua entre emprendimientos de fideicomiso, se llaman, de grandes productores de aceitunas o de vides. La competencia con los barrios cerrados, ¿no? Que muchas veces se van yendo a la periferia de las ciudades y compiten con el agua de los productores agrícolas, ¿no? Entonces, fíjate, el agua es un gran eje. Llueve menos, llueve aleatoriamente, a veces más, a veces menos deshielo, la competencia por el agua, la contaminación del agua, ¿no? La calidad y la cantidad de agua, un tema para pensar y discutir, y que, fíjate, no aparece en las agendas, ¿no? Lo que aparece es, bueno, más emprendimientos mineros, más fideicomisos, más urbanización en la periferia de las ciudades, y el agua es la misma o menos, y está contaminada. Así que es un gran eje para discutir y tomar decisiones. Bien, bueno, yo creo que podemos ir cerrando. La verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a usted, gracias a Esperemos usted. que pronto podamos encontrarnos de nuevo y... Cuando ustedes quieran, y un gusto verlo, Arturo, que hace mucho no nos veíamos. Gracias, Javier, igualmente para mí. Estuvimos encerrados casi 2 años, Sí. por lo menos a mí acá en Marcos Paz, que me permitió trabajar en mi huerta, así que bueno, espero ahora que tenemos más posibilidades de salir, seguir viéndonos. Un abrazo y muchísimas gracias, y cuando ustedes deseen, seguimos charlando. Bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, igualmente.